Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en geometría, ángulos en la circunferencia. En la circunferencia se pueden trazar diferentes tipos de ángulos. El día de hoy vamos a conocer algunas propiedades, algunas definiciones básicas acerca de los ángulos que yo puedo trazar en las circunferencias y sobre todo, acá es muy importante, a estar atentos a cada una de las definiciones y ver cómo se construyen también los ángulos, ¿ah? Es muy importante. Así que, por favor, empezamos de inmediato, ¿sí? A estar concentrados y atentos. Vamos con nuestra primera diapositiva. Bien, ahí tenemos, para empezar, ángulos en la circunferencia. Acá le voy a presentar varios esquemas, varios diferentes esquemas de ángulos en la circunferencia. Vamos a ver que esos ángulos se forman utilizando segmentos y también utilizando rectas y definitivamente teniendo en cuenta que estoy trabajando sobre una circunferencia. ¿Cómo no? Voy a ver mi audio. Está al máximo mi audio. El audio de mi equipo está al máximo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, bien. Y acá hay algo muy importante. Conmigo, observen. Dice, revísalo con mucha atención. Ojo, préstame atención, ¿ah? Acá debes prestarme mucha atención. Vamos con el primer ángulo. El primer ángulo en la circunferencia es el denominado ángulo central. ¿Y por qué recibe el nombre de ángulo central? Bueno, súper sencillo. Recibe ese nombre porque este ángulo se forma en el centro de la circunferencia. El centro es el punto O. Y el ángulo central se forma en el centro de la circunferencia cuando desde el centro salen dos radios, el radio OA y el radio OB. Y esa abertura que hay entre esos dos radios, a eso se le denomina ángulo central. En este caso, el ángulo central es el ángulo X. Así es. Pero, ¿a qué será igual el ángulo X? Para ello, observen lo siguiente. Para trabajar los ángulos en la circunferencia, tú tienes que observar los arcos. Por ejemplo, si quiero hallar el ángulo central X, tengo que observar el arco AB. ¿Te das cuenta? Tengo que observar ese arco AB. Entonces, yo diré que el ángulo central X es igual a la medida del arco AB, que en este caso es alfa. Bien, con esta idea, número 1, me dicen, calcula el valor del arco AB si O es el centro de la circunferencia. Ahí está, O es el centro, y ahí tengo el ángulo de 96 grados, y me piden calcular la medida del arco AB, todo este arco. A ver, según la definición, ¿cuánto mide el arco AB? ¿Quién me dice? 96 grados. 90 grados. 96 grados. ¿Cuánto mide? 96 grados. Así es, porque el ángulo central es igual a la medida del arco, en este caso el arco AB. Entonces, como al arco AB no lo conozco, a este arco AB le llamo X, y por lo tanto, la medida del arco AB, ¿a qué será igual? En este caso, X será igual a 96 grados. Y ese es el ángulo central. El ángulo central es el que se forma en el centro de la circunferencia
y su medida es igual a la medida del arco, en este caso el arco A. Listo. Hasta ahí, niños, niñas, ¿comprendieron cómo es el ángulo central? Sí. Muy bien. Y ojo, acá hay una recomendación que te voy a dar. Siempre, siempre cuando formules los ejercicios, a partir de ahora, siempre cuando vayas a definir las propiedades, siempre empieza desde la medida del ángulo, siempre. Desde la medida del ángulo. ¿De acuerdo? Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de resolver las demás propiedades. Bien, entonces, ese es el ángulo central. Que el ángulo central es igual a la medida del arco, en este caso el arco A. Ahora sí, niños, vamos a trabajar la página 51. En la página 51 vamos a resolver el ejercicio 1 y 2. Ejercicio 1 y 2. Pero para resolver el ejercicio número 1 y 2 vamos a observar la siguiente diapositiva. A estar atentos. A ver. Para resolver el ejercicio 1 y 2 tenemos que definir en primer lugar el ángulo interior. Pregunta. ¿Qué es el ángulo interior? Observen la imagen. ¿Dónde se está formando el ángulo interior? ¿Quién me dice? ¿Dónde? A ver, pregunta sencillita. ¿Qué significa la palabra interior? ¿Dentro o fuera? Dentro. Ajá. El ángulo interior es el ángulo que se forma dentro de la circunferencia. Ese es el ángulo interior. ¿Y sabes qué, niños? Ese ángulo interior se forma a partir de dos cuerdas. Mira, acá tengo la cuerda que une el punto A con este extremo de la circunferencia y acá tengo la cuerda que parte del punto B y va hacia un lado de la circunferencia. Ahí está. Un ángulo interior se forma en la intersección de dos cuerdas. Bien. Entonces, un ángulo interior se forma cuando se intersectan dos cuerdas. Ojo, ojo. No necesariamente tiene que ser esa intersección el centro. Tengan presente ello. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define o cómo se calcula el ángulo interior? Es súper sencillo. Observen la definición, ¿eh? Presten mucha atención. Para calcular el ángulo interior, tú lo defines de esta manera. El ángulo interior X, y siempre empiezas desde el ángulo. Mira, mira la fórmula. Siempre empiezas desde el ángulo. El ángulo interior X debe ser igual a la suma de los arcos que forman dichas cuerdas. Observa, a la suma del arco que está frente al ángulo X más el ángulo que está, el arco que está opuesto al ángulo X. O sea, si quieres conocer el ángulo interior, tú debes sumar esos dos arcos, alfa más beta, y dividirlo entre 2. Así se calcula el ángulo interior. Para entender esta propiedad, niños, nos vamos a ir al ejercicio 2. Voy a empezar con el ejercicio 2, así que concéntrate. A ver, Jair, vamos al ejercicio 2. Abre tu micrófono, Jair. Rápido, por favor. ¿Listo, Jair? Sí. Muy bien, hijito. A ver, observa lo siguiente en el ejercicio número 2. Acá yo tengo la cuerda MP y acá tengo la cuerda
NQ. Ahí están las dos cuerdas. Pregunta, ¿quién es el ángulo interior? A. El ángulo alfa. Ahí está el ángulo interior. Alfa. Para calcular el ángulo interior alfa, tú necesitas dos arcos. Necesito el arco MN, que está frente al ángulo alfa, y necesitas el arco PQ. Muy bien. Ahora sí, ¿cuánto mide el arco MN, Yair? 80. Muy bien. ¿Cuánto mide el arco PQ? 24. Muy bien. Entonces, ahora ustedes en casa agarren un color distinto al verde y van a remarcar esos dos arcos. Remarquen el arco MN, remárquenlo así con su color, con el color, remárquenlo, ¿ah? Y remarquen el arco PQ. Bien, remárquenlo. Listo. Entonces, ahí viene la definición. Que el ángulo interior alfa, y siempre empiezas con el ángulo. En este caso, el ángulo interior es alfa. Alfa tiene que ser igual a la suma de los arcos MN, de la medida del arco MN, más la medida del arco PQ, dividido entre 2. Entonces, ese vendría a ser el ángulo interno. La suma del arco MN, que es 80, más el arco PQ, y todo ello dividido entre 2. Entonces, vamos a calcular el ángulo interior alfa. Alfa al reemplazar sería 80 más 24, y todo ello dividido entre 2. Yair, ¿cuánto es 80 más 24? 80 más 24. 104. 104, muy bien. Y 104 dividido entre 2. No. 52. Muy bien. Eso significa que la medida del ángulo interno alfa es 52 grados. Así se aplica la propiedad. Siempre cuando apliques la propiedad que tú ves acá del ángulo interior, siempre empiezas la igualdad a partir del ángulo. Siempre el ángulo. Bien. Entonces no te olvides que cuando vas a aplicar la No es fórmula, justo. siempre empiezas del ángulo. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Profe, ¿no lo hacemos en la casa? ¿Perdón? ¿No lo resolvemos nosotros? Sí, tienen que resolverlo en este momento en el libro. En este momento tú resuelves en el libro. Porque la tarea que van a tener ustedes está en una separata. ¿Ya? O sea, en este momento vamos a resolver todos los ejercicios del libro. Teacher, el ejercicio 1. En un instante vamos a resolver el ejercicio número 1. Primero tienes que haber entendido el número 2. Por eso empecé por el número 2, para que tú entiendas cómo se aplica la propiedad. Ahora te vas a dar cuenta cómo se trabaja el ejercicio número 1. Un instante. Gracias, Yair. Bien. Ahora sí, niños, vamos a ver el ejercicio número 1.
Recuerda que cuando quieras aplicar, miren, acá es muy importante. Cuando quieras aplicar la propiedad, siempre empiezas desde el ángulo, ¿ah? Desde el ángulo interno. En este caso, el ángulo interior. A ver, voy a trabajar con Natalie. Natalie, Sí, profesor. ¿cómo estás, Natalie? ¿Bien? Sí, profe. Muy bien, hijita. A ver, tú me vas a ayudar. A ver, Natalie. Te piden calcular el valor de phi. Ese símbolo, este símbolo significa phi, en la circunferencia. Pregunta para ti. ¿Quién es el ángulo interior? ¿Eh? Te voy a preguntar. ¿Quién es el ángulo interior? En la número 1. ¿Será 28? ¿Será 76 o será phi? Sí. A ver, el ángulo interior, Natalie, el ángulo interior, ¿dónde se forma? ¿Dentro o fuera de la circunferencia? Dentro. Ah, ahí está, por eso se llama interior. Y ahora sí te vuelvo a preguntar, ¿quién es el ángulo interior? Observa. 76. Así es. Ese es el ángulo interior. El ángulo interior es 76. Y para calcular ese ángulo interior, Natalie, tú necesitas los arcos. El arco que está frente a 76, que es phi, y el arco que está opuesto a 76, que es 28. Tú necesitas esos dos arcos. Ahora, agarren todos sus colores y remarcamos el arco AB y remarcamos el arco CD. Ya. Muy bien, vamos todos remarcando ahí. ¿Lista, Natalie? Sí. Muy bien. A ver, expliqué hace un instante, Natalie, concéntrate, que cuando quieras aplicar la propiedad, siempre se empieza a aplicar desde la medida del ángulo interior. ¿Te das cuenta? Siempre desde el ángulo interior. ¿Quién es el ángulo interior, Natalie? 76. Entonces, si quiero aplicar la propiedad, empiezas desde el ángulo interior 76. Mira, y empiezo diciendo que 76 es igual, ¿te das cuenta? Porque empecé desde el ángulo interior. Empecé desde el ángulo interior, que era 76. Desde ahí empiezas. Y digo 76 es igual a la medida del arco AB. ¿Cuánto es el arco AB? 28. Ah, y yo digo 28 grados más. ¿Cuál es el otro arco que tienes que medir? ¿Que tienes que tener en cuenta? ¿Sí? Sí, muy bien. 28 más phi y todo ello dividido entre 2. Ahí está. Porque para calcular el ángulo central, tú necesitas esos dos arcos. El arco que está frente a al ángulo central, interior, perdón, el ángulo interior que es 76 y el opuesto que es 28. Necesito esos dos arcos. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora, Natalie, para encontrar la medida de phi, te hago una preguntita sencillita. Este número 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Así es. El 2 que divide pasa a multiplicar ¿a quién? A 76. Muy bien. Y la expresión va a quedar así. 76 por 2. Y Natalie, este 28 que acá está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Muy bien. Tendrías 76 por 2 menos 28
Y eso es igual al valor de phi. ¿Te diste cuenta cómo se ha resuelto? Se trabajó de forma diferente que el ejercicio número 2, pero estás aplicando la misma propiedad. Ahora sí, Natalie, tú sola. ¿Cuánto es 76 por 2? Y luego réstale 28. ¿Cuánto es 76 por 2? 124. Así es, muy bien. 76 por 2 es 152. Y al 152 le restamos 28. Nos queda 124 grados. Esa es la medida del arco CD. ¿Entendiste, Natalie? Sí. Muy bien. Recuerdan, ahora sí, todos presten atención. Recuerden que cuando apliquen las propiedades, siempre desde el ángulo. Mira el ejemplo 1. Si el ángulo interior es 76, cuando apliques la propiedad, tú vas a decir así: 76 es igual. ¿Te diste cuenta? Y si el ángulo interior es alfa, como en el ejemplo número 2, entonces tú vas a decir alfa es igual. Y ahí aplicas la propiedad. Siempre se empieza desde el ángulo. ¿Entendieron la idea? ¿Sí? Es muy importante, por favor, Sí, profesor. que aprendan ello. Que cuando tú quieras definir un ángulo, aplicar la propiedad, siempre empieza desde el ángulo. En este caso, del ángulo interior. Y recuerda que un ángulo interior se forma cuando se cruzan dos cuerdas y el ángulo interior se forma dentro de la circunferencia. Bien. ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por ahora. Por ahora ninguna. Hasta ahí todo claro, ¿no? Listo. Vamos al tercer tipo de ángulo en la circunferencia. Así que a estar atentos. A ver, tercer ángulo en la circunferencia. Profesor, si se termina, ¿nos volvemos a conectar? Así es. El tercer ángulo se llama ángulo semi-inscrito. A ver, pero vamos a darnos cuenta cuando se forma un ángulo semi-inscrito. Bien, observen con mucha atención acá. Un ángulo semi-inscrito se forma en la intersección, mira, de una cuerda, en este caso la cuerda BM, ¿te das cuenta? BM es una cuerda, no pasa por el centro, la cuerda BM, y una recta tangente, la recta tangente AM. Entonces, ese es un ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es el ángulo que se forma en la intersección de una cuerda, la cuerda BM, y una recta tangente, la recta tangente AM. Y el ángulo semi-inscrito vendría a ser en este caso X. X es el ángulo semi-inscrito. ¿Cómo se hace para calcular el ángulo semi-inscrito? Acá en la parte inferior vemos la fórmula. Decimos que el ángulo semi-inscrito X tiene que ser igual a la medida del arco, mira, BM, que en este caso sería el arco alfa dividido entre 2. El ángulo semi-inscrito es igual a la medida del arco alfa dividido entre 2. Ahora sí, ustedes conmigo, a ver, niños. Observen el primer ejemplo. Siempre cuando quieras aplicar las fórmulas, empieza desde el ángulo que te dan. Veamos, a ver, hallar el valor de alfa en la circunferencia. Vea, analicemos entonces. Esta circunferencia tiene una cuerda RQ y tiene una recta tangente PQ.
Ah, profesor. O sea que el ángulo alfa viene a ser un ángulo semi-inscrito. Y para saber cuánto mide el ángulo alfa, necesito conocer cuánto mide el ángulo QR, el arco QR. A ver, ustedes conmigo. Agarren sus colores y remarquemos el ángulo QR. Remárquenlo ahí, el ángulo QR. Ahí está, remárquenlo ustedes en casa. Eso es. Listo. Ya está, profesor. Te expliqué hace un instante que cuando quieras aplicar la propiedad, empiezas desde el ángulo. ¿Quién es el ángulo ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién es el ángulo? ¿Quién es el ángulo? Alfa. Alfa. Entonces empiezo desde alfa. Siempre tienes que empezar desde el ángulo. En este caso, el ángulo es alfa. Y yo digo que alfa tiene que ser igual a la medida del arco. En este caso, la medida del arco QR. Y todo ello dividido entre 2. Y listo. ¿Cuánto mide el ángulo QR? 164. Entonces decimos que esto 164. debe ser 164 dividido entre ¿cuánto? 2. Entre 2. ¿Y cuánto es 164 entre 2? 82. Ah, o sea que el ángulo semi-inscrito, según esa información, mide 82 grados. ¿Vieron? Entonces, no te olvides que cuando vas a aplicar las propiedades, ¿Puedo volver a repetir, por favor, o profe? no, para que tú apliques las propiedades correctamente, empiezas ubicando primero el ángulo. En este caso, ¿quién es el ángulo semi-inscrito? Es el ángulo alfa. Y es por eso que digo que alfa tiene que ser igual a la medida del arco QR. ¿Y cuánto mide el ángulo QR? 164 grados. Ahí está. 164 dividido entre 2. ¿Te diste cuenta? Porque así está definido la propiedad, como tú ves a la izquierda. Que el ángulo semi-inscrito es igual a la medida del arco entre 2. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora sí. Angelina, abre tu micrófono, por favor, Angelina. Sí, profe. ¿Cómo estás, Angelina? ¿Bien? Sí. Muy bien, hijita. Ahora tú conmigo. Vamos a más ayudar a resolver la número 2. Dice, ¿cuál es el valor de beta en la figura? ¿Cuál es el valor de beta en la figura? Bien. Como tú te das cuenta, Angelina, ese ángulo es un ángulo semi-inscrito. ¿Por qué? Porque este ángulo se ha formado a partir de la intersección de una cuerda, la cuerda MN, y una recta tangente, la recta tangente NP. ¿Te das cuenta? Es ángulo semi-inscrito. Entonces, tengo una pregunta sencillita para empezar, Angelina. Tú me vas a ayudar, ¿ah? Dime, ¿quién es el ángulo semi-inscrito en esa gráfica? ¿32 o beta? ¿Quién es el ángulo semi-inscrito, Angelino? 32. Ajá. Lo primero que tienes que observar quién es el ángulo. Y entonces ahí defines a partir del ángulo. Y es por eso que digo, para hallar el valor de beta, digo lo siguiente, que el ángulo semi-inscrito, que es 32, debe ser igual a la medida del arco, en este caso el arco MN o NM, como quiera mencionarlo, dividido entre 2. A ver, Angelina, ¿quién es el arco MN? ¿Cuánto mide el arco MN o NM?
Ahí está bien clarito. ¿Quién es el arco? Mide 32. No, el arco no mide 32. El ángulo mide 32. Ujú. La pregunta es, ¿quién es el arco? Agarra tu color, por favor, un color diferente al rojo, y mira, remarca, este es el arco. Remárcalo, remarquen todos el arco MN. Te vuelvo a preguntar nuevamente, Angelina, ¿quién es el arco? Ya. MN. Ya, ¿cuánto mide el arco MN? Ahí está Mide el beta. Así es. El arco MN mide beta, porque eso es lo que tú quieres encontrar. ¿Y sabes lo que hago? Hago lo siguiente, Angelina, observa. Ahí coloco beta, porque el arco MN es beta. Pregunta sencillita para ti, Angelina. A ver, respóndeme. Este 2 que está dividiendo al arco MN, que es beta, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Si el 2 divide, ¿cómo pasa al otro miembro en una ecuación? Lo contrario a una división, ¿cuál es? Multiplicando. Muy bien, pasa a multiplicar. Y es por eso que ahí multiplicas 32 por 2. ¿Cuánto sería 32 por 2? 64. 64, muy bien. Eso significa que el ángulo beta mide 64 grados. Así se resuelve el ejercicio. ¿Entendiste, chiquita? Sí. Muy bien, muy bien. De eso se trata, de que ustedes puedan entender y traten de hacerlo solos también en casa. Bien, antes de seguir avanzando, voy a hacer algunas preguntas, a ver si han comprendido. ¿Ya? A ver si han comprendido. Voy a preguntar a varios alumnos, así que estar atentos. ¿Ah? Muy bien, ya terminen de copiar ello, que voy a hacer algunas preguntas y se vuelven a conectar, por favor. ¿Ah? Después de las preguntas que hago, se vuelven a conectar. Bien, vayan terminando de escribir la resolución. Antes de seguir avanzando, porque tiene que quedar bien claro los tres primeros. ¿Listo? Terminen de trabajar, terminen su trabajo. En un instante voy a preguntar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer preguntas de estos tres primeros ángulos que hemos visto. ¿Ah? Y estoy evaluando por si acaso. ¿Ah? Así que a estar atentos a las preguntas. ¿Ah? Preguntas sencillitas nada más. Bien, ahora sí. Veamos, vamos a recordar un poquito. ¿Listo? Pregunta para Luciano Ormeño. Mira esta diapositiva. Acá tengo el ángulo central. Pregunta sencillita, Luciana. ¿El ángulo central dónde se forma? Centro. En el centro de la circunferencia. Muy bien. El ángulo central se forma en el centro de la circunferencia. Y para calcular la medida del ángulo central, lo único que tengo que saber es la medida del arco que está frente a él. Y esos dos arcos son iguales. Bien, gracias. Segunda diapositiva, otra preguntita, vamos a ver. El segundo ángulo que aprendimos el día de hoy es el ángulo interior. Vamos a ver el ángulo interior. Y para ello me responde Nathaniel. Nathaniel. Sí, profesor. Muy bien. A ver, Nathaniel. ¿El ángulo interior dónde se forma? ¿Dentro o fuera de la circunferencia? Dentro. Dentro de la circunferencia, muy bien. Y se forma cuando intersectas, dime tú, ¿qué es lo que estoy pintando de color azul ahí? ¿Qué es lo que estoy pintando? ¿Un diámetro o una cuerda?
Una cuerda. Así es, Nathaniel. El ángulo interior se forma dentro de la circunferencia cuando se intersectan dos cuerdas. Y ese ángulo debe ser igual a la suma de estos dos arcos dividido entre 2. Gracias, Nathaniel. De nada, profe. Bien, vamos al último que hemos visto ahora. Y para eso, Ximena Gutiérrez. Ximena Gutiérrez. Ángulo semi-inscrito. A ver, Ximena. Un ángulo semi-inscrito se forma en la intersección de... ¿De qué, Ximena? ¿Qué es lo que estoy pintando de azul en este momento? ¿Diámetro o cuerda? Cuerda. Muy bien. ¿Y qué es lo que estoy pintando ahora en este momento? ¿Qué tipo de recta? ¿Secante o tangente? Recta. Mira bien. Recta tangente. Me olvidé el nombre, No te preocupes, poco a poco. Recta tangente. Entonces, el ángulo semi-inscrito se forma en la intersección de una cuerda y una recta tangente. Y es la medida del arco alfa entre 2. ¿Cómo se llamaba la medida? Del ángulo alfa